Hello, my name is Aniela Porra-Benítez. I am 26 years old. I am from Colombia. I am enrolled in Business Administration. Bueno, voy a explicar el ejercicio número 1 de proposiciones y tablas de verdad. En el primer ejercicio nos dan 3 proposiciones, la R, la S y la T. Y nos dan la ecuación. Entonces el primer punto dice, proposición compuesta de lenguaje simbólico en un lenguaje natural, es decir, debemos pasar esta ecuación a un lenguaje natural. Entonces, empezamos por esta de acá, que es R. Entonces empezamos. R, que es la inteligencia artificial, detecta las amenazas cibernéticas. Y antes de R hay este símbolo, que si vemos acá en la tablita, este símbolo significa que no. Entonces colocamos la inteligencia artificial, no, el no se coloca siempre antes del verbo. ¿No? Detecta las amenazas cibernéticas en tiempo real. Seguimos. Luego dice que va este símbolo. Este símbolo significa en la tablita que es O. Entonces colocamos. Cuando termina la proposición S, R, se coloca O. Y luego continuamos con la proposición S. Colocamos la proposición S. Y nos damos de cuenta que hay una flechita antes, que significa en la tabla sí, entonces, sí, entonces. Entonces colocamos el sí y el entonces después. Y así nos quedaría en lenguaje natural. ¿Qué haría? La inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real, o si la IA puede mejorar la precisión a la detección de un virus, entonces la inteligencia artificial identifica actividades sospechosas para producir posibles ataques de seguridad. Así queda en el lenguaje natural. Ahora, el segundo punto nos pide que debemos generar la tabla de verdad y deducir si el resultado es tautología, contingencia o contradicción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer la tablita? Tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 proposiciones simples, R, S y T, y luego tenemos la parte de la ecuación, la otra premisa y ya la ecuación completa. ¿Cómo vamos a hacer para deducir cuántas filas son? Entonces hay una fórmula que se llama fila 2 a la n. La n significa el número de proposiciones, en este caso serían 3. Entonces 2 a la 3 queda 8 y ya acá sacamos las 8. Entonces vamos a decir que R, la mitad va a ser verdadera y la otra mitad falsa. La S, la mitad de la mitad va a ser verdadera, las otras falsas, las otras verdaderas y las otras falsas. Y la T va a ser verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Ahora bien, vamos a necesitar la tablita, donde nos dice que R, esta que está en negativo, Rn, nos dice que acá en la tabla es solo es verdad si la proposición es falsa. Es decir, si la proposición es falsa, es verdad. Entonces sería la R. Si la proposición falsa, solo es verdad si la proposición es falsa. Entonces acá, falsa. Es falsa. Porque la proposición es verdad. Igual acá.
Si la proposición es esto verdadera, entonces es falsa. Y así continuamos llenando la tabla. Ahora vamos con esta, que nos dice, en la tablita que es una disyunción exclusiva, nos dice, solo es falso cuando ambas son falsas. O sea, cuando R, o sea, esta y la S son falsas. Solo son falsos cuando ambas son falsas. Entonces, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, una es verdadera y la otra es falsa. Es decir, es verdadero, porque solo es falso cuando ambas son falsas. Un ejemplo de cuando es falsa acá, en esta. Esta es falsa y esta es falsa, por ende, esta va a ser falsa. ¿Listo? Entonces así se llena esta tabla. Y acá esta tabla se llena, que es la tabla final. Entonces vemos que nos dice que el sí entonces solo es falso cuando P y Q es verdadera, cuando P es verdadera y Q es falsa. Entonces, esta es P y esta es Q, la T. La T es Q. Esta es Q. Entonces nos dice que P es verdadera, acá aplica P es verdadera, pero acá también es verdadero. Q también es verdadero, es decir, es verdadera. ¿Por qué? Porque dice solo es falso cuando P y Q es verdadera y Q es falso. Entonces así ya nos queda como tal la tablita. Este ya va a ser el resultado de la tabla. Y ya al siguiente punto nos dice que la pongamos en el simulador para mirar si nos quedó bien. Efectivamente nos salió igual la de arriba. Y acá podemos decir que es una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque son valores falsos y verdaderos. Vamos a ver acá, todos son falsos y verdaderos.